Era la primera vez que lo veía tan cerca de mí. No había palabras. El aire entre nosotros se sentía denso, cargado de una tensión palpable. Estábamos parados en el pasillo del bar, la música a lo lejos mezclándose con el murmullo de la gente. Él estaba sonriendo, esa sonrisa tan familiar, tan cercana, que me hacía olvidar por un momento el porqué de nuestra distancia. Mis manos estaban frías, pero mi corazón latía con fuerza. Solo faltaba un paso. Apenas un respiro y podría dejar de mentir. Podía ver cómo sus ojos se fijaban en los míos, cómo su cuerpo se acercaba un poco más, casi imperceptible, pero suficiente para que yo sintiera cada poro de mi piel ardiendo. Fue un instante tan breve como el de un suspiro que parecía detener el tiempo. Mi mente gritaba, me decía que no podía ser, que estaba a punto de romper todas las reglas, pero mi cuerpo estaba en otro lado, empujado por una fuerza incontrolable. No había vuelta atrás. Pero antes de que pudiera hacer algo, escuchamos el sonido de la puerta abriéndose. Mi cuerpo se tensó y de inmediato nos apartamos, como si una corriente eléctrica nos hubiera separado. Él dio un paso atrás, y yo miré hacia el otro lado, fingiendo que nada había pasado. Y así, con ese vacío entre nosotros, la historia comenzó. Before I begin the story and tell you how everything really happened, answer this question. Would you be able to forgive a honest betrayal? La mañana siguiente llegó como cualquier otra, tranquila, predecible, casi como si la noche anterior no hubiera existido. El sol se filtraba entre las cortinas de mi habitación, pero mi mente ya estaba ocupada en otro lugar, con otro recuerdo. Aquel hombre, mi esposo, dormía tranquilo a mi lado, sin saber nada. No sospechaba ni por un segundo lo que había estado sucediendo en los últimos días. Nos levantamos como siempre, como si nada hubiera cambiado. Él, como siempre, sin prisa. Como si el tiempo no pasara, como si no hubiera una amenaza invisible que se cernía sobre nosotros. Le preparé el café, el mismo de siempre, en la misma taza que le gustaba. Me miró con esa sonrisa de cansancio que ya conocía tan bien. A mí en ese momento me parecía ajeno, lejano. Algo dentro de mí se estaba rompiendo poco a poco, y él no lo sabía. No podía saberlo. Al salir de casa, nos despedimos como si estuviéramos en una rutina. Ninguna palabra de más. Yo me dirigí a mi trabajo, al mismo lugar donde las horas se volvían interminables. Pero mi mente no estaba allí. Mi mente estaba en otro lado, en aquel encuentro, en sus ojos, en su risa, en ese susurro que casi me ahoga en la terraza del café. Aún podía sentir su aliento cerca de mi oído, su presencia tan real que casi podía tocarla. Mi vida se había vuelto un maldito juego, una mentira tras otra, y no sabía cómo detenerlo. El teléfono sonó y lo tomé al instante. Un mensaje, nos vemos más tarde, ¿te parece? Era él. El hombre con el que todo había comenzado, con el que mi vida se había trastornado en algo que ni yo misma podía controlar. Mis dedos temblaban al escribir la respuesta, pero no podía decir que no. No podía evitarlo. Esa tarde decidí no decirle nada. Mi marido se quedaba en casa, con la excusa de que estaba cansado, y yo me escabullía como si fuera lo más normal del mundo. Caminé por las calles, el sol aún alto, pero el aire me parecía frío. Algo dentro de mí se estaba desmoronando, pero mi cuerpo seguía avanzando como un autómata, siguiendo un guión que no había escrito yo. Llegué al café, al lugar donde todo había comenzado. Lo vi esperándome, como siempre, con esa mirada profunda que solo él sabía tener. Nos saludamos en silencio. No necesitábamos palabras. Nos entendíamos sin decir una sola cosa. Nos sentamos en una mesa apartada, como siempre. El ambiente del lugar era acogedor, pero a mí me parecía una cárcel. Las conversaciones a mi alrededor me sonaban lejanas, como si estuviera en otro mundo, en otro espacio. ¿Cómo estás?, me preguntó con esa voz suave que siempre lograba desarmarme. Bien, respondí sin mirar sus ojos, pero no podía evitar sentir el calor de su cuerpo cerca del mío. La tensión era palpable, casi se podía tocar. Pero tenía miedo. Miedo de lo que esto estaba convirtiéndose. Mi vida se había vuelto un juego peligroso, una aventura en la que ya no podía ver el final.
A veces deseaba que todo se detuviera, que pudiera salir corriendo y olvidarme de todo. Pero ya era tarde para eso. La conversación fluyó con dificultad. De repente escuché un sonido familiar, el timbre del teléfono. Era mi marido. Su nombre brilló en la pantalla del teléfono móvil, y mi corazón se detuvo por un segundo. Miré al hombre frente a mí, pero no podía responder. No sabía qué hacer. No podía decirle la verdad, no podía. ¿Todo bien?, me preguntó él, mientras me observaba fijamente, como si supiera lo que estaba pasando en mi cabeza. Mi cuerpo se tensó al instante. Sí, todo bien, respondí, aunque mi voz temblaba. El teléfono seguía sonando. Finalmente decidí apagarlo. No podía pensar en nada más. Solo en lo que estaba a punto de hacer. Solo en la necesidad de sentirme viva, de sentir que había algo más allá de la rutina que me consumía. Nos vemos esta noche, dijo él, rompiendo el silencio. Yo asentí sin decir una palabra. Mi mente ya estaba perdida, atrapada en una red de mentiras y secretos que no sabía cómo escapar. Esa noche, mientras me preparaba para salir de casa, no sentía culpa. Solo sentía un vacío enorme, un espacio que no sabía cómo llenar. Me miré al espejo antes de salir, pero no me reconocí. No sabía quién era la persona que me miraba allí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Hasta dónde llegaría esto? Pero en el fondo, ya no podía detenerme. Esa noche, todo cambiaría. Pero ni yo ni él sabíamos hasta qué punto. Al llegar a su apartamento, el ambiente era más cálido de lo que había imaginado. Había algo diferente en él, algo que no podía explicar. El instante de entrar en la casa de alguien más es siempre un salto al vacío, pero yo ya no sentía miedo. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Pasamos la noche juntos, pero en el fondo, sabía que todo lo que había estado viviendo en los últimos días era solo una ilusión. No era real. Nadie estaba haciendo nada más que seguir el juego con la esperanza de que todo se mantuviera intacto. Pero todo iba a derraparse pronto. A la mañana siguiente mi teléfono vibró. Era un mensaje, ¿todo bien? El mensaje era de mi marido. Pero algo en mi interior me decía que todo iba a salir mal. Aquel día, todo parecía ir normal. Me levanté temprano como siempre para preparar el desayuno y tratar de mantener la fachada de una vida que, aunque tranquila en apariencia, estaba llena de grietas por dentro. El sol apenas comenzaba a iluminar la cocina, y mi marido se encontraba sentado en la mesa, hojeando el periódico sin mirar hacia mí. La rutina, esa que parecía ser nuestro refugio, había dejado de serlo. Ya no encontraba consuelo en las conversaciones que se repetían, ni en los gestos que alguna vez me parecieron llenos de amor. El café humeaba suavemente en la taza, pero ni siquiera su aroma lograba despertarme de la pesadilla silenciosa que se estaba cociendo en mi interior. Durante los últimos días, mis pensamientos se habían dirigido a otro lugar, a otro hombre. Y aunque intentaba racionalizar, negaba lo que ya sabía. El distanciamiento con mi esposo no era solo un problema de falta de conversación, sino una separación emocional que se hacía más evidente cada día. Esa mañana, después de dejar a mi marido en la oficina, tomé un desvío hacia un café que solía frecuentar. No estaba segura de lo que buscaba, si solo necesitaba un lugar para pensar o si de alguna manera ya sabía que allí lo encontraría. Caminé sin prisa, dejando que el bullicio de la ciudad me envolviera. Al llegar, lo vi. Él estaba en una esquina, con esa chaqueta que siempre le había gustado, la misma que solía llevar cuando estábamos juntos. Sus ojos se cruzaron con los míos, y en ese momento el mundo dejó de existir. Era como si el aire se volviera denso, y por un segundo, ni siquiera las palabras parecían necesarias. El contacto visual nos unió de una manera inexplicable. Mis piernas vacilaron, como si quisieran retroceder, pero no lo hicieron. Me acerqué sin saber si lo hacía por curiosidad o porque, en el fondo, ya había tomado una decisión. Nos sentamos en silencio durante un rato. Las palabras que flotaban entre nosotros eran innecesarias, como si todo lo que dijéramos pudiera romper la fragilidad de ese momento. El barista trajo 2 cafés,
y el sonido de la taza al chocar con la mesa me devolvió a la realidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Sabía que este encuentro no podía quedarse en una casualidad. La chispa que se había encendido entre nosotros desde aquel primer intercambio de miradas era ahora una llama que no podía ignorar. ¿Todo bien?, preguntó y sus palabras me hicieron darme cuenta de que ni siquiera yo sabía la respuesta. Era extraño. La vida que había vivido hasta ahora parecía ser solo una película repetida, pero en su presencia, todo se sentía nuevo. Todo era un riesgo, una apuesta contra lo que conocía, una traición contra la estabilidad que me había rodeado durante años. Sin embargo, había algo en su voz, algo en su forma de mirarme, que me decía que no podía detenerme. La conversación continuó en un tono bajo. Las palabras no importaban tanto como la forma en que nos mirábamos. Lo que en principio parecía ser solo una charla casual, se convirtió en algo más profundo, más cargado de emoción de lo que había anticipado. Pasaron unos minutos, aunque a mí me parecieron horas, antes de que algo en mi interior me despertara, me devolviera al mundo real. Tenía que irme. Mi esposo estaba esperando en casa, y aunque mi cuerpo estaba allí, mi mente se encontraba en otro lugar. Me levanté para irme, pero algo en su mirada me hizo detenerme. ¿Nos veremos pronto?, preguntó con esa sonrisa que siempre me había hecho sentir viva. Asentí sin decir una palabra. No sabía qué iba a pasar, ni cuánto tiempo podría seguir viviendo en esta mentira. Pero lo que sí sabía era que lo volvería a ver. No podía negarlo. Ya había cruzado una línea que, por más que intentara, no podría borrar. Esa noche, al llegar a casa, todo parecía tranquilo. El sonido del televisor, las luces tenues de la sala, la taza de café olvidada sobre la mesa. Mi esposo no sospechaba nada. No sabía que su vida, nuestra vida, había cambiado. Pero yo sabía que, de alguna forma, todo había comenzado. Al día siguiente, mientras mi marido se alistaba para salir de casa, se detuvo un momento, me miró con esa expresión que solo él sabía poner y dijo: ¿Hay algo raro, no? He notado que no eres la misma, ¿qué pasa? Su voz, llena de una preocupación que no esperaba, me hizo detenerme. Por un momento me pregunté si había sido tan obvia en mis actitudes. La angustia comenzó a apoderarse de mí. No podía seguir ocultando lo que estaba sucediendo. Mi mente daba vueltas, buscando la manera de escapar de ese momento. Sabía que la verdad, como una sombra, ya estaba acechando. Pero antes de que pudiera responderle, me miró una vez más y agregó con voz firme: ¿Sabes qué? Te he estado observando. Ayer saliste antes de que llegara, ¿a dónde fuiste? Un escalofrío recorrió mi cuerpo y por un instante, temí que todo estuviera a punto de desmoronarse. El reloj marcaba las 8 de la mañana, y por primera vez en semanas, me desperté con la sensación de que algo se había quebrado dentro de mí. El día anterior, las palabras de mi esposo me habían dejado inquieta, con una especie de peso en el pecho que no desaparecía. Te he estado observando, había dicho con un tono serio que no era el de siempre. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo había llegado hasta ese punto? La duda me rondaba sin descanso, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante, a no mirar atrás. El sonido de las teclas de mi computadora me sacó de mis pensamientos mientras terminaba de preparar los documentos para la reunión de la tarde. Aún así, el pensamiento de lo que había sucedido en el café la noche anterior, en donde todo se había desbordado, seguía presente en mi mente. La intensidad de su mirada, la cercanía que sentí, la pregunta sin respuesta que nos quedaba entre los dos. El deseo de salir de la rutina me había llevado a hacer algo que no imaginaba, a cruzar una línea que podría destruir todo lo que había construido. Mi mente estaba dividida, como siempre, la conciencia gritándome que lo que estaba haciendo estaba mal, y el deseo, la necesidad, apretándome el pecho y empujándome hacia el abismo. Todo se sentía tan real, tan inmediato, que me daba miedo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Me preguntaba mientras veía el reloj y veía cómo el tiempo avanzaba, como si estuviera tomando un tren sin frenos, sin saber a dónde me llevaría. Mientras preparaba la cena esa noche, me encontré mirando el teléfono más de lo habitual. Esperaba un mensaje, una llamada.
Cualquier cosa que me conectara con la realidad de lo que estaba sucediendo. Al final fue él quien me escribió como si hubiera adivinado mis pensamientos. Hoy no puedo esperar a verte, decía el mensaje. No pude evitar sonreír, una sonrisa que intenté disimular al levantar la vista y ver a mi esposo entrar en la habitación. No podía mostrarle nada, no podía dejar que él sospechara. Pero ¿cómo ocultarlo cuando él estaba empezando a ver lo que no quería ver? La cena fue tensa. Intenté mantener la normalidad, hablar de cualquier cosa trivial para desviar la conversación. Pero había algo en sus ojos que no podía evitar, la duda. La desconexión que se estaba formando entre nosotros. Mientras él hablaba de su día, yo sentía como si estuviera escuchando a otra persona, como si nada de lo que decíamos importara. Mi mente estaba en otro lugar con el otro hombre que había cruzado mi camino, que había despertado en mí una necesidad de sentirme viva, de sentir que aún había algo más allá de mi vida rutinaria. Después de la cena, le pedí a mi esposo que se quedara en el salón mientras me retiraba a la habitación para descansar. No podía dormir. No podía cerrar los ojos sin pensar en lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo, no quería dejar de hacerlo. Lo que había entre nosotros era algo que no podía detener, no podía volver atrás. Salí de la habitación poco después, como si no pudiera quedarme allí con él, sintiendo la distancia creciente entre nosotros. Caminé hasta la cocina, y mi mente empezó a divagar, a recordar el primer beso, el primer contacto con él, lo que había sucedido en el café. ¿Qué había en eso? ¿Por qué no podía dejarlo atrás? De repente el sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era él, otra vez. No era una llamada, solo un mensaje, nos vemos mañana. Mis manos temblaron al leerlo, y no pude evitar responder con un simple sí. No sabía si esto era un error, si podía seguir mintiendo, pero en ese momento sentí que mi vida ya no tenía rumbo. Ya no podía hacer nada para evitarlo. La noche fue larga, llena de pensamientos y dudas. Dormí poco y al despertar mi cuerpo estaba tenso como si todo lo que había hecho hasta ahora me estuviera alcanzando, como si todo fuera a explotar en cualquier momento. Mi esposo ya se había ido a trabajar, y la casa estaba vacía, pero no sentía alivio. El vacío que sentía dentro no podía ser llenado por nada de lo que hacía. Sabía que esta situación estaba fuera de control, pero ¿cómo detenerme? Pasaron unas horas, y la rutina parecía haberse reanudado como si nada hubiera pasado. A pesar de las emociones que me embargaban, traté de concentrarme en lo que debía hacer. La llamada que había esperado llegó al fin. Era él. Te espero en el mismo lugar, dijo, y mi corazón dio un vuelco. De alguna manera, ya no importaba lo que estuviera pasando en mi vida. Ya no podía regresar a la normalidad. Cuando llegué al lugar, el ambiente estaba cargado de una tensión inconfundible. Nos encontramos en la misma mesa en el café donde todo había comenzado. El sonido de la música de fondo, el olor del café, la familiaridad del lugar. Todo parecía perfecto, como si nada hubiera cambiado. Pero en el fondo sabía que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Nos miramos en silencio durante unos segundos. No había necesidad de palabras. Sabíamos lo que queríamos, lo que ambos estábamos buscando. La mirada que compartimos estaba cargada de emoción, y aunque trataba de mantener la compostura, mi corazón latía rápido. Todo parecía estar en su lugar, pero en el fondo, algo me decía que este era el punto sin retorno. No podía más. De repente se levantó de la mesa y me tomó de la mano. No dijo nada, pero su gesto fue suficiente. Nos dirigimos al coche. El camino hasta su apartamento fue corto, pero parecía eterno. Mi mente estaba en blanco, el ruido de la ciudad fuera del coche se desvanecía mientras mi cuerpo reaccionaba de manera instintiva. Al llegar, nos quedamos un momento en silencio en el vestíbulo. No hacía falta hablar más. Entramos y esa fue la última vez que vi la vida de antes. Todo lo que había sido mi vida anterior desapareció en ese momento. Ya no había vuelta atrás. Pero en ese instante algo me detuvo.
Sentí una presión en el pecho como si el peso de lo que había hecho se hiciera más pesado con cada segundo que pasaba. ¿Qué estaba pasando con mi vida? ¿Qué estaba pasando conmigo? Pasaron los minutos y cuando menos lo esperaba, escuché el sonido de las llaves en la puerta. Mi corazón se detuvo. No podía creer lo que estaba escuchando. Era mi esposo. Sin pensarlo, me levanté y traté de caminar hacia la ventana. Él estaba allí parado, esperando. Todo lo que había hecho hasta ahora estaba a punto de ser descubierto. Mi esposo no estaba solo. Estaba acompañado de él, el mejor amigo que me miraba con una sonrisa amarga. El sonido de las llaves entrando en la cerradura me hizo detenerme en seco. Mi cuerpo, que hasta ese momento había estado temblando de anticipación, se congeló al escuchar ese ruido tan familiar. Mi mente se nubló y las preguntas llegaron a mi cabeza a la velocidad de un rayo. ¿Qué hacía mi esposo allí tan temprano? ¿Acaso algo había notado? Me di vuelta rápidamente, mi corazón latiendo como si intentara escapar de mi pecho. No podía quedarme allí, pero tampoco podía salir corriendo. Tenía que enfrentar lo que había hecho, aunque no sabía cómo. Mis ojos se fijaron en la puerta del pasillo, esperando ver su figura aparecer. Mi respiración era agitada, y mi mente trataba de procesar lo que había sucedido en los últimos días. Él entró sin decir nada, con ese aire que me era tan familiar, como si nada estuviera pasando. Cerró la puerta detrás de él y se dirigió directamente al salón. Todo estaba en silencio, solo se escuchaba el sonido de sus pasos, pero mi mente estaba en otra parte, en un lugar donde todo era confuso, caótico. Me quedé allí inmóvil, mirando desde la entrada del pasillo. Podía escuchar cómo dejaba sus llaves sobre la mesa, cómo se deshacía de la chaqueta y los zapatos. Pero lo que más me preocupaba no era su presencia, sino lo que había hecho con él, lo que me esperaba. ¿Cómo fue tu día?, me preguntó él, pero su tono no tenía el entusiasmo de siempre. Fue como si estuviera esperando algo más, algo que no podía ni quería admitir. La forma en que me miró me dejó claro que había algo distinto en su actitud. Como si ya hubiera intuido que algo no estaba bien. Era un hombre observador, y lo sabía. Pero no estaba listo para confrontarme aún. Bien, respondí sin mirarlo, sin quererme involucrar en una conversación más profunda. Estaba demasiado distraída pensando en lo que había hecho en el otro hombre, en lo que podía pasar en cualquier momento. No podía sostener la mentira mucho más tiempo, pero también sabía que no podía arruinarlo todo tan rápidamente. El tiempo pasó lento y mi cuerpo se fue tensando con cada segundo. Intentaba hacer lo que siempre hacía, lo que esperaba de mí, servirle la cena, hablar de cualquier cosa. Pero dentro de mí todo estaba en ruinas. Mi mente solo podía pensar en él, en lo que había sucedido, en cómo todo estaba comenzando a desmoronarse. Cuando terminé de servir la cena, me senté en la mesa. El ambiente estaba pesado. Ambos comíamos en silencio, pero había una tensión palpable entre nosotros. Ninguno de los dos sabía cómo romper el hielo, cómo decir lo que realmente estábamos pensando. Yo sentía una necesidad de gritar, de confesarlo todo, pero el miedo me paralizaba. Él seguía comiendo sin mirar hacia mí, pero en su mirada había algo que no podía descifrar. Al terminar la comida, me levanté rápidamente para recoger los platos. Él se quedó sentado observándome, pero no dijo nada. Algo me decía que ya lo sabía. La sensación de que no podía esconderme mucho más me ahogaba. Sin embargo, no podía admitirlo. No podía decirle que lo había traicionado, que todo lo que habíamos sido estaba ahora destruido. De repente mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. Miré la pantalla, nos vemos esta noche. Era él. El otro hombre. Mi corazón dio un vuelco pero no podía reaccionar. ¿Qué podía decir en ese momento? Mi esposo seguía sentado allí sin sospechar nada, pero la sensación de culpabilidad se apoderaba de mí cada vez más. ¿Qué pasa?, preguntó él de nuevo, esta vez con una voz que denotaba algo de preocupación. Mi mente estaba demasiado ocupada procesando lo que acababa de leer para darle una respuesta coherente. No podía mentirle.
No podía seguir ocultando lo que sentía, lo que había hecho. Solo pensaba en algunas cosas, nada importante, respondí forzando una sonrisa. Pero en cuanto mi mirada cruzó la suya, pude ver algo que me heló la sangre. Él sabía algo. No podía decir qué exactamente, pero su expresión había cambiado. Se veía más serio, más alerta. Algo dentro de él había cambiado, como si ya estuviera comenzando a ver la verdad. La tensión era insoportable. Me volví hacia la ventana, intentando no hacer contacto visual. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a lo que estaba pasando dentro de mi casa. ¿Qué hacía ahora? ¿Cómo podía salir de esta? Mi vida había dejado de ser mía hace días. Ya no podía decidir qué hacer sin pensar en las consecuencias. De repente mi esposo se levantó de la mesa. Caminó hacia la puerta y se detuvo antes de salir al pasillo. Voy a ir a dar una vuelta, dijo en tono bajo. Necesito despejarme. En su voz había algo que me heló. Tal vez no sabía exactamente qué sucedía, pero su intuición le decía que algo no estaba bien. Me quedé allí inmóvil, escuchando el sonido de sus pasos alejarse. Un vacío se apoderó de la casa. Por un momento me sentí completamente sola, atrapada entre dos mundos que no podía reconciliar. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar demasiado. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra vez, el mensaje de él, ¿nos vemos ya? Era hora de enfrentar la realidad, de enfrentar lo que había comenzado. Tomé mi abrigo y salí rápidamente de la casa. Al cerrar la puerta, sentí que algo dentro de mí se rompía aún más. Caminé rápido sin mirar atrás, con la sensación de que ya no tenía control sobre nada. El aire frío de la noche me azotaba el rostro, y cada paso me acercaba más a lo que no sabía si podía manejar. Llegué a la misma calle, al mismo lugar donde todo había comenzado. Allí estaba él, esperándome con una sonrisa en su rostro como si nada fuera a cambiar. Su presencia me tranquilizaba, pero al mismo tiempo me llenaba de miedo. El peso de lo que estaba haciendo era cada vez más pesado. No podía soportarlo por mucho más tiempo. ¿Todo bien?, preguntó él, pero la pregunta no era importante. Lo que realmente quería saber era si yo estaba lista para dar el siguiente paso. ¿Qué más quedaba por hacer? ¿Podría detenerme? Sin decir nada, me acerqué a él. El aire entre nosotros parecía cargado de electricidad. En ese momento su teléfono sonó. Lo miró rápidamente y frunció el ceño. Algo no estaba bien. Estaba claro que algo lo preocupaba. Su rostro cambió por completo. No puedo seguir así, dijo con voz baja. Tu marido te está siguiendo. Lo vi al entrar al bar. Está cerca. El aire en el bar se volvió espeso después de que él dijera esas palabras. Tu marido te está siguiendo. Lo vi al entrar al bar. Está cerca. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, como si un campo eléctrico me hubiera atravesado. Mi mente, que hasta ese momento estaba confusa, de repente estaba alerta, completamente en shock. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo podía ser que todo, cada cosa, estuviera tan fuera de control? Miré a mi alrededor, pero no vi nada sospechoso. La gente seguía hablando, riendo, ajena a lo que estaba sucediendo entre nosotros. Él me miraba esperando una reacción, esperando que dijera algo. Pero yo no podía hablar. Mi cabeza giraba, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué él me había seguido hasta aquí? ¿Cómo lo sabía? ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó, pero no era una pregunta que pudiera responder tan fácilmente. No sabía qué hacer. No sabía si debía confrontar a mi esposo, si debía mentir o huir. El miedo se apoderó de mí, un miedo profundo que nunca antes había sentido. Sin pensarlo, me levanté y salí del bar rápidamente. El frío de la noche me golpeó en la cara, y mi cuerpo comenzó a temblar. Estaba sola en medio de la ciudad, pero mi mente estaba completamente atrapada en la red de mentiras que había tejido a lo largo de los últimos días. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía haber ignorado todas las señales de que esto terminaría mal?
Caminé sin rumbo sin pensar en nada más que en la necesidad de huir, de escapar de todo lo que estaba ocurriendo. No quería enfrentar a mi esposo. No quería ver la decepción en sus ojos. El miedo de ser descubierta me estaba consumiendo por dentro, pero no podía detenerme. Sabía que en algún momento tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones, pero no en ese momento. No aún. Al final, llegué a un parque solitario. Me senté en una banca abrazando mis rodillas, tratando de calmar la respiración agitada. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que salí del bar, pero me sentía completamente desconectada del mundo a mi alrededor. Solo podía pensar en lo que había hecho, en lo que estaba a punto de hacer. Y en lo que él había dicho. Mi esposo me estaba siguiendo. ¿Cuánto tiempo había estado observándome? ¿Cuánto tiempo había sabido lo que estaba pasando sin que yo me diera cuenta? De repente mi teléfono vibró. Era un mensaje de él. ¿Dónde estás? Te he estado buscando. Sentí un nudo en el estómago al leerlo. La ansiedad me estaba consumiendo. ¿Cómo podía volver a casa después de todo esto? ¿Cómo podía mirar a mi esposo a los ojos y no ver el dolor que sabía que iba a estar ahí? En ese momento supe que no podía quedarme más tiempo fuera. Mi cabeza estaba a punto de explotar, y la única manera de calmar mi tormenta interna era enfrentar lo que había hecho. Tenía que volver a casa, tenía que hablar con él. De alguna forma, tenía que lidiar con la mentira que había creado. No sabía qué iba a pasar después, pero sabía que no podía escapar de la verdad. Regresé a casa, cada paso que daba hacia mi puerta era como caminar hacia un abismo. Mi corazón latía rápido, mi respiración se agitaba con cada paso. Al llegar a la puerta, me detuve un momento. ¿Qué iba a hacer? No había vuelta atrás. Tenía que enfrentar lo que estaba pasando, y estaba aterrada. Abrí la puerta y me encontré con él sentado en el sofá, esperándome. Su rostro estaba pálido, tenso. Había algo en sus ojos que me hizo darme cuenta de que ya sabía más de lo que quería admitir. No dijo nada al verme entrar. Solo me miró como si esperara que yo fuera la que hablara primero. ¿Dónde estabas?, me preguntó y su voz sonó baja, casi rota. No podía mirarlo a los ojos. No podía decirle lo que había hecho. No podía enfrentar la verdad. Solo, salí a dar una vuelta, dije, aunque las palabras se me atoraron en la garganta. Mi mentira no sonaba convincente ni siquiera para mí. Él se levantó lentamente, caminó hacia mí, y me tomó las manos con una delicadeza que no esperaba. Sabes que no soy tonto, ¿verdad?, dijo con voz firme. Te he estado observando. Vi todo. Vi lo que sucedió esta noche. Vi cómo te encontraste con él. Mi corazón se detuvo por un segundo y un frío profundo me invadió. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo sabía? ¿Qué había visto? Mi mente comenzaba a hacer conexiones, pero mi cuerpo ya no reaccionaba. Estaba atrapada y no podía escapar. Lo siento, murmuré, aunque esas palabras no podían deshacer lo que había hecho. ¿Cómo podía pedirle perdón por algo así? ¿Cómo podía reparar lo que había destruido en tan poco tiempo? Él me miró fijamente sin decir nada. Solo apretó las manos con más fuerza, como si quisiera retenerme en ese momento, en ese lugar. No podía soportar la mirada de decepción en sus ojos, pero tampoco podía apartarme. Estaba en la misma habitación, con él, y todo lo que había hecho estaba ahora sobre la mesa. Sé que no me amas como antes, dijo, su voz temblando. Sé que hay algo más. Y aunque no quiera aceptarlo, sé que lo que hiciste fue por algo. Pero quiero que me mires y me digas la verdad. No quiero más mentiras. No pude decir nada. Mi cuerpo estaba congelado, mi mente abrumada por la culpa. Las palabras se me escaparon. Todo lo que había hecho, toda esa vida que había construido, se desmoronaba ante mis ojos. Ya no había forma de esconderme. Él te está esperando, dijo, y su tono ya no era de enojo. Era de desesperación. No puedo seguir viviendo así.
No puedo seguir siendo el tonto que no sabe nada. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. En ese momento sentí como algo dentro de mí se rompía. ¿Había llegado ya al final de esta mentira? ¿Había llegado el momento en que todo se iba a derrumbar? Giro final, justo cuando estaba a punto de decirle todo, cuando la verdad se estaba escapando de mi boca, sonó el timbre de la puerta. Era él, el hombre con el que todo había comenzado. Sin querer, lo miré. Él había llegado a mi casa, sin saber lo que estaba pasando, sin entender que todo ya se había vuelto un caos. Mi esposo se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Puedo arreglar esto, dijo, pero sus palabras no sonaban a promesa. Sonaban a despedida. El timbre de la puerta resonó con fuerza en mi cabeza. Mi corazón se detuvo por un segundo. La sensación de estar atrapada, de que todo lo que había hecho en los últimos días iba a explotar de manera irrevocable, me ahogaba. Vi cómo mi esposo se acercaba lentamente a la puerta, el rostro serio, la mandíbula tensa. No sabía si quería enfrentar lo que había comenzado, pero no podía detenerlo. Estaba decidido a ir hasta el final. Mi cuerpo se tensó y por un momento, todo a mi alrededor desapareció. No podía creer lo que estaba a punto de suceder. Los segundos se alargaron infinitamente mientras él, mi esposo, abría la puerta. No entendía cómo había llegado hasta aquí, cómo había dejado que la mentira se apoderara de mi vida, de nosotros. Al abrir la puerta, vi a la persona que menos quería ver en ese momento. Él. El hombre con el que había estado jugando con fuego durante las últimas semanas. Al verlo allí parado frente a mí, la culpa me envolvió, pero algo más crecía dentro de mí, una mezcla de miedo y algo que no podía identificar. Él no entró, se quedó en el umbral, mirándonos a ambos con esa expresión que no sabía si era de indiferencia o de comprensión. «Podemos hablar», dijo, mirando a mi esposo. Su voz era suave, pero había un tono de desafío, como si supiera que esto no podía seguir siendo un secreto. Mi esposo lo miró por un momento, su rostro impasible. No podía leerlo, no sabía qué pensaba. Pero lo que no podía hacer era ignorarlo. Estaba aquí frente a nosotros, y no había vuelta atrás. «¿Qué quieres aquí?», preguntó mi esposo, su voz grave. En sus ojos había algo que no podía describir, como si estuviera luchando contra una corriente interna. Algo lo estaba carcomiendo, y no sabía si esa era su ira o la decepción. Mi estómago se retorció al ver esa expresión. No podía soportarlo, pero tampoco podía dejarlo todo ir. Era como estar a punto de caer por un precipicio sin saber si la caída sería el final o una nueva oportunidad. «Necesito hablar con ella, y solo con ella», dijo él. El aire entre nosotros se volvió denso. Mi esposo miró a ambos por un largo minuto, pero lo único que hizo fue apartarse. No sé si lo hizo porque no podía seguir con esta farsa o porque algo dentro de él le dijo que ya no importaba. Pero el hecho de que nos dejara a solas fue lo último que esperaba. Sabía que llegaría este momento, dije en voz baja, mirando al suelo. Mi cuerpo estaba temblando, pero no por miedo a lo que pudiera hacer mi esposo. Estaba temblando porque el peso de la verdad, de la traición, me estaba aplastando. No podía seguir mintiendo, no podía seguir ocultando lo que había hecho. Pero cuando levanté la vista, vi que él no estaba buscando una explicación, no estaba esperando palabras. Estaba esperando una reacción, algo que pudiera ponerle fin a todo esto. «Lo siento», dije, aunque esas palabras no significaban nada en ese momento. «No debí hacer esto». No debí, pero él me interrumpió, su mirada fija en mí, casi despectiva. ¿De verdad lo sientes, o solo estás arrepentida porque me has visto aquí, en este momento, porque ahora es cuando te das cuenta de lo que has hecho? Su tono era acusador, pero había algo más detrás de esas palabras, algo que ni yo misma podía identificar. Tal vez él sabía que no importaba lo que dijera, que las palabras ya no podían cambiar nada. Las mentiras ya no podían tapar lo que habíamos destruido. Estaba tan cerca de él, tan cerca de entender la magnitud de lo que había hecho, que no podía seguir. «Lo siento», repetí, pero esta vez ni yo creía en esas palabras. No podía. La verdad era mucho más cruda,
mucho más desgarradora que cualquier disculpa. Sé lo que has estado haciendo. He estado observando todo este tiempo. Lo supe desde que comenzaste a cambiar, desde que te alejaste, dijo casi en susurros, como si ya lo hubiera procesado todo. Pero nunca quise verlo. Siempre creí que en el fondo, aún quedaba algo de nosotros. Su voz se quebró un poco al final, pero no era tristeza. Era un dolor profundo que no podía ocultar. No podía dejar de mirarlo porque en ese momento, más que mi esposo, él era la víctima. Y lo sabía. Mi cabeza estaba llena de ruido, como si todo a mi alrededor se estuviera desmoronando. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había hecho? Mi vida, que siempre había sido tranquila, estaba ahora hecha un caos, y la culpa me carcomía por dentro. La tensión en el aire era insoportable. No sabía si quería quedarme a enfrentar la tormenta o si debería irme, huir, como siempre había hecho antes. ¿Sabes lo que más me duele?, dijo él, sin esperar respuesta. Que me mentiste. No solo a mí, sino a ti misma. Y lo peor de todo, que me has traído aquí a esta situación, sin que yo tuviera ni idea de lo que estaba pasando. He estado viviendo con un fantasma, mientras tú estabas con él compartiendo algo que no podía ser mío. Miré hacia el suelo, incapaz de sostener la mirada. Las palabras me golpearon como un martillo. Ya no podía defenderme, no podía justificarme. Lo que había hecho era lo que no quería aceptar. Nunca quise que esto sucediera, susurré, aunque no estaba segura de si él lo escuchaba o si él ya lo había comprendido todo. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, no era mi esposo ni el hombre que había estado esperando. Era alguien más. Alguien que no esperaba ver. Mi hermana. Su rostro se congeló al ver la escena frente a ella, pero lo más sorprendente fue lo que dijo después. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una calma que me desconcertó. ¿Es esto lo que está pasando, toda esta mentira, esta farsa que tú misma has creado? Mis ojos se abrieron con sorpresa. No podía creer que ella estuviera allí, viéndolo todo. Mi hermana no era alguien que se metiera en mis asuntos, pero siempre había tenido la intuición de saber lo que pasaba en mi vida. Parecía que por fin, todo se estaba derrumbando, no solo frente a mi esposo, sino también frente a mi familia. Lo sabía, dijo ella. Lo sabía desde el principio. Pero no quise decir nada, no quise que todo esto llegara a este punto. Miró a ambos hombres, primero a mi esposo, luego a él. No quiero que esto siga. No puedo seguir viendo esto. La puerta se cerró de golpe dejándome en silencio con el peso de la verdad sobre mis hombros. Giro final, mi hermana había revelado algo que nunca imaginé. Ella no solo sabía de lo que había estado sucediendo entre nosotros, sino que también había estado viéndome desde el principio, esperando que algún día todo se cayera. El aire estaba denso en el salón. No podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. La mirada de mi hermana, tan fija en mí como si esperara una respuesta. Mi esposo parado frente a nosotros, sin palabras, solo observando, esperando que le dijera algo. Mi mente estaba tan revuelta que no podía encontrar las palabras adecuadas. El peso de la situación me aplastaba. Todo lo que había construido, todo lo que había intentado mantener en secreto, estaba ahora al descubierto. Mi hermana no se movió. Su presencia allí en medio de este caos, solo hacía que todo se sintiera más irreal. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había sido capaz de ocultarlo todo por tanto tiempo? ¿Cómo había creído que nadie lo notaría? ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta de mi hermana resonó en el aire como un golpe. Yo no sabía qué responder. No había palabras suficientes para justificar lo que había hecho. No podía mirarla a los ojos. Su decepción era palpable, y aunque nunca había querido involucrarla, ahora todo estaba fuera de control. Mi esposo permaneció callado, observando con los brazos cruzados. La tensión en su rostro era insoportable. Podía ver el dolor en sus ojos, la confusión que lo consumía. No había odio, no había ira. Solo tristeza.
Él ya lo sabía todo, pero aún no podía creerlo. Y yo no podía decir nada que pudiera aliviar su sufrimiento. Nada que pudiera reparar lo que había roto. Sé que esto no lo podemos arreglar de inmediato, dijo mi hermana, pero su voz era fría, distante. Sé que no puedo cambiar lo que has hecho, pero al menos deberías haber sido honesta conmigo. No con él, sino conmigo. No sabía si estaba más molesta conmigo o con el hecho de que toda esta mentira había existido bajo su nariz. No quería que todo se derrumbara, pero no podía dejar que continuara. No podía quedarme callada. Lo siento, susurré, pero esas palabras no eran suficientes. No podía detenerme a hacer una disculpa vacía. No podía tapar el dolor con palabras que ya no tenían sentido. Mi hermana suspiró y se acercó lentamente. Esto no es solo sobre lo que hiciste. Es sobre lo que elegiste no hacer. Te vi tomar decisiones, ocultar cosas, mentir. Y todo eso nos afectó. A todos, no solo a ti y a él. Sus palabras me atravesaron como una flecha, y no pude hacer nada más que quedarme allí paralizada. La verdad, la dura realidad, me golpeó como un martillo. No podía negar que había elegido mentir, que había decidido traicionar a la persona que más confiaba en mí. Pero, ¿qué pasa cuando te sientes atrapada en una vida que ya no reconoces? ¿Qué pasa cuando la monotonía te consume, y el miedo a perder todo te empuja a hacer lo que jamás pensaste que harías? ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó mi esposo, su voz quebrada. Las palabras parecían arrastrarse de su boca como si la propia pregunta le costara decirla. Yo no sabía qué decir. No tenía respuestas. Ni a él, ni a mí misma. Lo miré por fin. Pude ver el dolor reflejado en su rostro. La decepción era clara, pero no había rencor, al menos no lo que yo esperaba. ¿Cómo podía no estar furioso? ¿Cómo podía quedarse ahí, mirando como si lo que pasaba no fuera suficiente para derrumbarlo? ¿No le importaba? ¿O acaso ya había aceptado que esta mentira se había convertido en parte de nuestra historia? Lo sé, susurré. Sé que esto no se arregla de un día para otro. Pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para arreglarlo. Lo que sea. Mis palabras sonaban vacías. Aunque deseaba que fueran suficientes, sabía que no lo serían. Nada lo sería. Ni mis disculpas ni mis promesas. La confianza rota no se reconstruye tan fácilmente. Mi hermana dio un paso atrás y miró a ambos, como si estuviera observando un escenario que ya había visto antes, pero que nunca imaginó que estaría tan cerca de su propia vida. El primer paso es la honestidad, dijo. No puedo tomar partido en esto. No sé qué va a pasar, pero no quiero que sigas arrastrando esta mentira. Mi mente se desbordaba con pensamientos contradictorios, y aunque sabía que lo que hacía no tenía sentido, no podía evitarlo. Había cruzado la línea y ahora no podía volver atrás. Había tomado una decisión que me había costado perderlo todo, y no sabía si habría una forma de repararlo. El sonido del teléfono me sacó del trance en el que estaba sumida. Miré la pantalla y vi el mensaje. Era él. ¿Nos vemos esta noche? Un nudo se formó en mi estómago. ¿Cómo podía seguir siendo parte de este juego cuando todo lo que había hecho ya estaba al descubierto? ¿Cómo podía seguir buscando una solución cuando no había forma de deshacer lo que ya estaba hecho? Mi esposo observó el teléfono y luego levantó la vista. ¿Es él?, preguntó sin rodeos. No había necesidad de decir nada más. La verdad estaba allí frente a todos en la forma en que él me miraba, en lo que sabía que ya había pasado. No, no lo es, mentí. Y al decir esas palabras me di cuenta de que no estaba mintiendo solo a él, sino a mí misma. Pero ya no podía detenerme. ¿Qué otra cosa podía hacer? El silencio entre nosotros fue insoportable. No sabía si estábamos hablando de lo que realmente importaba o si todo esto era solo una fachada. Mi hermana, al ver nuestra interacción, levantó las manos en señal de rendición. Esto ya no es algo que pueda arreglar, dijo, su voz llena de una resignación que yo misma sentía en mis entrañas.
Finalmente mi esposo se levantó de la mesa. Su rostro había cambiado. No podía leerlo, pero había algo en su actitud que me decía que las palabras ya no importaban. Había algo más profundo que necesitaba ser dicho, algo que no se podía resolver con una conversación más. Necesito pensar, dijo y se dirigió hacia la puerta. No sé qué más puedo hacer. No sé si puedo seguir con esto. Sus palabras me cortaron como un cuchillo. El hecho de que él no estuviera dispuesto a luchar, de que simplemente quisiera alejarse, fue un golpe brutal. Me quedé allí sin saber qué hacer, con el corazón arrugado por el peso de la traición. Me levanté de la mesa y lo miré por última vez antes de que saliera por la puerta. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. Lo siento, susurré, pero no estaba segura de si él podía escucharme. Mi hermana se acercó y me abrazó con fuerza, como si todo lo que estaba pasando fuera parte de su dolor también. Es demasiado tarde para arrepentirse, dijo ella. El daño ya está hecho. Pero lo que no sabía era que lo peor aún no había llegado. La puerta se cerró detrás de mi esposo y entonces el sonido del teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje más. Esta vez no era de él. Era de mi hermana. Voy a irme, decía el mensaje. No quiero estar aquí. Siento que esto me está destruyendo. Necesito tomar un descanso de todo. El sonido del timbre resonó en mi mente mucho antes de que se hiciera real. Había pasado tanto tiempo en silencio contemplando lo que había hecho que cuando por fin el timbre sonó, me paralicé. No sabía si era él, el hombre con el que había cruzado la línea, o si era mi esposo, al que ya no podía reconocer. Mi cuerpo, que hasta ese momento se había mantenido tenso, se quedó inmóvil, como si el tiempo hubiera dejado de existir por completo. La puerta del apartamento estaba cerrada, pero a través de la rendija de la ventana, vi la sombra de una figura. Mi mente se llenó de dudas, de preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba todo esto? El sonido del timbre se repitió, más insistente, más urgente. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que mi respiración se aceleraba. Cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, como si cada decisión que tomara pudiera ser la última. ¿Debía abrir la puerta? ¿O simplemente quedarme allí, en silencio, esperando que todo pasara? Finalmente me decidí a moverme. Mis pasos fueron vacilantes, como si no supiera hacia dónde me dirigía. Al acercarme a la puerta, la figura detrás de ella desapareció momentáneamente, y todo quedó en un silencio profundo. Mi mano, que temblaba, rozó la perilla de la puerta, y antes de que pudiera decidir si estaba lista para enfrentar lo que había hecho, la puerta se abrió de golpe. Era él. El hombre con el que todo había comenzado. Su rostro, aunque familiar, me pareció distante, ajeno. La frialdad en sus ojos me hizo darme cuenta de que algo había cambiado. Él no estaba allí solo para verme. Había algo más en su mirada, algo que no podía definir, pero que me paralizó. No esperaba verte aquí, dije, intentando recuperar el control de la situación. Pero mis palabras sonaron vacías, como si no pudieran cubrir el vacío que había entre nosotros. Él no dijo nada al principio. Simplemente me observaba, y el silencio entre nosotros se estiraba como un cable tenso a punto de romperse. Finalmente se dio paso y entró sin hacer ninguna pregunta. Su actitud era firme, casi despectiva. Lo seguí con la mirada mientras caminaba por el pasillo, pero no sabía qué hacer con lo que sentía. El miedo y la culpa se mezclaban dentro de mí, ahogándome lentamente. Se sentó en el sofá, pero no se acomodó. Su postura era rígida, como si quisiera mantener una distancia invisible entre nosotros. Yo me quedé de pie sin saber qué hacer, cómo actuar. Todo lo que había imaginado en mi cabeza antes de este momento se desmoronó en cuanto lo vi entrar. Las expectativas se desvanecieron, y lo que quedaba era una dolorosa realidad. ¿Qué haces aquí?, pregunté finalmente, mi voz tan baja que apenas pude oírme a mí misma. Pero no era la pregunta que realmente quería hacer. Lo que necesitaba saber era por qué estaba allí, qué quería de mí, porque todo esto no parecía tener fin. Él levantó la mirada,
y cuando sus ojos se encontraron con los míos, su expresión era implacable. «Sabes perfectamente por qué estoy aquí», dijo. «Vine a enfrentarte a la verdad. Ya no puedo seguir escondiéndome detrás de mentiras». Cada palabra que decía parecía resonar en mi pecho, haciéndome sentir más culpable, más pequeña. Pero algo dentro de mí, algo que no podía explicar, me hizo mantenerme en pie. No podía mostrarme débil frente a él. Había sido yo quien había cruzado esa línea, yo quien había decidido que todo lo demás no importaba. Sé que lo que hemos hecho está mal, continué intentando darme fuerzas para hablar. Pero, ¿qué esperas que haga? ¿Qué quieres que diga ahora? Él respiró hondo y se levantó, acercándose a mí con pasos firmes. Quiero que seas honesta. Quiero que me digas la verdad. Que no sigas con esta farsa. Porque sé que esto ha terminado, pero tú todavía te aferras a algo que ya no existe. Su cercanía me desconcertó. Me sentí atrapada entre dos mundos, el que había construido con mi esposo y el que había comenzado a formar con él. Ambos mundos parecían chocar, fusionarse en algo que no podía controlar. Mi mente daba vueltas sin descanso, sin encontrar una salida clara. No sé qué decirte, murmuró casi sin esperanza. Lo que hice no tiene excusa. Lo que siento tampoco. Pero no puedo seguir viviendo así, atrapada en una mentira. Su silencio me invadió como una ola. Quería escapar, huir de todo lo que había dicho, pero las palabras seguían saliendo de mi boca sin control. Cada una de ellas era una grieta en mi vida, una grieta que no podía cerrar. Creo que ya lo sabes, dijo él, interrumpiéndome. El daño ya está hecho. Y no sé si habrá forma de arreglarlo. Pero lo que sí sé es que no podemos seguir viviendo en este vacío. Ya no es suficiente con solo callar. Ya no es suficiente con solo pretender que todo sigue bien. Por un momento todo se detuvo. El sonido de la ciudad afuera, los latidos de mi corazón, el susurro del viento. Todo parecía estar suspendido en el aire, esperando la próxima reacción. No había palabras para describir lo que sentía en ese instante. Era como si todo lo que había hecho, todo lo que había ocultado, me estuviera alcanzando con fuerza. Miré hacia la ventana, y en ese momento entendí que mi vida ya no sería la misma. No podía volver atrás. El pasado había desaparecido, y lo que quedaba por delante era un misterio, una incertidumbre que me llenaba de miedo. ¿Cómo podía reconstruir todo lo que había destruido? De repente el sonido del teléfono me sacó del trance en el que me encontraba. Al principio pensé que era mi esposo, pero al ver el número, me di cuenta de que no era él. Era alguien más. Alguien que no esperaba escuchar. Un mensaje breve, directo: nos vemos en la estación a las 7. Estoy cerca. No te olvides. Mi corazón se detuvo al leer esas palabras. En ese instante supe que lo que había estado esperando no era una solución, ni una salida. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que no podía detener. Giro final: cuando levanté la mirada, él ya no estaba en la habitación. Mi mente, que había estado en un constante caos, ahora estaba completamente perdida. No sabía qué pensar. Solo sabía que todo estaba a punto de cambiar. Y en ese cambio mi esposo no sería el único que perdería. Había algo extraño en el aire esa mañana. El día parecía haber comenzado como cualquier otro, pero el peso de lo que había sucedido la noche anterior seguía presionando sobre mí. La incertidumbre me rodeaba, y por un momento me sentí completamente perdida. Después de todo lo que había pasado, ¿qué iba a hacer ahora? ¿Cómo podría seguir con mi vida cuando todo estaba a punto de cambiar para siempre? Mi esposo había salido temprano como de costumbre y yo me quedé sola en la casa, mirando el café que había preparado y que ya no me apetecía. Cada sorbo me recordaba lo que había perdido, lo que ya no podía recuperar. Todo lo que habíamos sido parecía haberse desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. El mensaje que recibí la noche anterior seguía presente en mi mente: nos vemos en la estación a las 7. Estoy cerca. No te olvides. La estación. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué la estación?
Era un lugar común, nada especial. Pero había algo en sus palabras que me hizo sentir que todo estaba a punto de explotar. Sabía que no podía ignorarlo, que de alguna manera tendría que enfrentar lo que estaba sucediendo. Caminé por la casa sin rumbo fijo, preguntándome qué hacer. Tenía que decidir si seguir adelante con todo esto o dar un paso atrás. Pero, ¿cómo dar un paso atrás cuando ya habías cruzado esa línea? ¿Cómo podía volver a la normalidad cuando mi mundo se había derrumbado? Me senté en el sofá, mirando el teléfono, pero no me atrevía a mirar las notificaciones. No podía seguir huyendo. Tenía que tomar una decisión, y no podía hacerlo a ciegas. Sabía que no había forma de evitar lo que se venía. Tenía que enfrentar las consecuencias, no solo por mí, sino por todos los que estaban involucrados. Pasaron las horas y mi mente no dejaba de girar. Pensaba en mi esposo, en lo que había visto en su mirada, en lo que me había dicho. Sabía que lo estaba perdiendo, pero no sabía cómo detenerlo. Pensaba en él, en el otro hombre y en todo lo que había hecho para llegar hasta allí. Mi vida ya no era la misma. Mi confianza, mi seguridad, todo había desaparecido. A las 6:30 de la tarde la ansiedad ya me estaba consumiendo. Sabía que la estación no era una opción, no era un lugar donde pudiera simplemente aparecer y fingir que todo estaba bien. Tenía que tomar una decisión. Me sentí atrapada, como si no pudiera escapar de los eventos que se estaban desbordando en mi vida. Pero no podía quedarme quieta. Tenía que hacer algo. Decidí vestirme y salir. No podía quedarme más tiempo en esa casa, rodeada de recuerdos que me dolían. Salí al vestíbulo y me puse la chaqueta. El frío del exterior me golpeó, pero de alguna manera me hizo sentir viva, como si el mundo estuviera afuera esperando a que tomara el control. Llegué a la estación justo a las 7 de la tarde. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío, y sentí una presión en el pecho. El lugar estaba más vacío de lo habitual, y eso solo aumentó mi sensación de claustrofobia. Caminé por los andenes, buscando una cara familiar. Sabía que él estaba cerca, pero no podía verlo. Mi mente me jugaba trucos, y me sentí como si estuviera esperando algo que nunca iba a suceder. De repente escuché el sonido de unos pasos detrás de mí. Me giré rápidamente y allí estaba él. Mirándome como si el tiempo no hubiera pasado. Su rostro estaba serio y aunque no dijo nada, el silencio entre nosotros se sentía como un grito. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué quería de mí? Te vi llegar, dijo por fin, rompiendo el silencio. Su tono era directo, pero también había algo en su voz que me hizo sentir incómoda. Como si todo lo que había estado sucediendo fuera parte de un plan que ni yo misma comprendía. No pensé que llegarías, respondí, incapaz de ocultar la confusión que me embargaba. Pensé que ya no. No hay tiempo para hablar de lo que pensaste, interrumpió, y por un momento su mirada se intensificó. Ven conmigo. No hay vuelta atrás. Lo miré por un instante tratando de entender lo que estaba pasando, pero no pude. El miedo, la ansiedad y el deseo de enfrentar todo lo que había hecho me arrastraban. No podía seguir huyendo. Sin decir una palabra asentí, y comencé a caminar junto a él. Caminamos por las calles oscuras, sin prisa, como si el tiempo ya no existiera. La ciudad estaba vacía, silenciosa, y cada paso que dábamos parecía hacer eco en mi cabeza. No sabía a dónde me llevaba, pero algo me decía que no debía dudar. Tenía que seguir. Finalmente llegamos a un edificio que no reconocí. Era antiguo con una puerta de madera que crujió al abrirla. El ambiente era sombrío, pero no sentí miedo, solo una profunda sensación de incomodidad. Me condujo hacia una habitación pequeña, con una mesa en el centro y una silla frente a ella. Todo parecía tan vacío, tan desolado. Siéntate, me dijo señalando la silla. Mi cuerpo se movió casi por instinto y me senté, pero no podía dejar de mirar alrededor, buscando alguna señal de lo que realmente estaba pasando. Él cerró la puerta detrás de mí y se acercó lentamente, su presencia cada vez más imponente. No tienes por qué temer, dijo, aunque su tono no era tranquilizador. Solo quiero que entiendas lo que está pasando aquí.
Pero antes de que pudiera preguntar algo, un sonido familiar llegó a mis oídos. Un timbre. Era el teléfono. Me quedé quieta observando cómo él sacaba su celular del bolsillo y lo miraba fijamente. La expresión en su rostro cambió de inmediato. Es él, dijo casi en un susurro, está a punto de llegar. Mi cuerpo se tensó al escuchar esas palabras. El teléfono vibró nuevamente. Pero esta vez, no era un mensaje. Era una llamada. La miró una vez más y luego levantó la mirada hacia mí, con una expresión vacía. Sin decir palabra alguna, levantó el teléfono y contestó. Pero la voz que salió del otro lado no era la que esperaba. ¿Lo has hecho ya?, preguntó la voz en el teléfono, y mi corazón se detuvo. La voz no era de él. Era de mi esposo.